Después de pasar 6 años en el corredor de la muerte, Derek Ryan Dearman fue ejecutado por inyección letal en Alabama por uno de los crímenes más devastadores en la historia del estado, que cobró la vida de 5 personas y la de un bebé por nacer. Todo comenzó en agosto de 2016. Derek y la neta Lester llevaban poco más de 9 meses saliendo juntos, pero no todo había sido color de rosa. Fueron meses llenos de peleas, rupturas, reconciliaciones y amenazas. Su relación no solo era inestable, era violenta. La neta finalmente se hartó y lo dejó. Esta vez, de verdad, huyó a la casa de su hermano Joseph Turner, en Citronelle, donde dormía en un colchón inflable en la sala. No era gran cosa, pero se suponía que era un lugar seguro. El día anterior, Derek había estado en esa misma casa, ayudando a desmantelar un viejo tráiler bajo el calor pegajoso de Alabama. Pero incluso entonces, algo en él se sentía mal. Shannon Randall, la esposa de Joseph, fue la primera en notarlo. Observaba desde el porche, con su bebé de 3 meses dentro de la casa, y no le gustó lo que vio. Así que al final del día, fue directa con los demás. Derek podía venir a trabajar, pero no dormiría bajo su techo, no con su hijo ahí dentro. Así que él se fue, conduciendo de regreso a través de la frontera estatal, hasta la casa que compartía con la neta en el condado de George, Mississippi. Esa noche, se inyectó metanfetamina, y como si alguien activara un interruptor, su temperamento estalló. Se volvió cruel, incluso violento con ella. Y por la mañana, la neta tomó lo que pudo y salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Pero Derek sí miró. Impulsado por la droga y la rabia, se subió a su auto y manejó directamente hasta Citronelle, buscando a la neta. Se presentó en la casa de Joseph exigiendo verla. Le dijeron que se fuera, y al principio lo hizo, pero volvió, una vez y otra vez. Y en la tercera visita, Joseph se cansó y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, pasaron por la zona y escanearon el área, pero no encontraron a nadie. Así que finalmente se marcharon alrededor de las 3 de la madrugada para un cambio de turno, y no regresaron. No lo harían, no hasta que ya fuera demasiado tarde. Esa noche, dentro de la casa en Jim Platt Road, la vida se sentía bien. La parrilla estaba encendida, y el humo se mezclaba con el aire cálido y espeso de la noche. Shannon jugaba con su bebé de 3 meses mientras Joseph le daba vuelta a la comida. Su amigo, Robert Brown, contaba chistes, mientras Justin y Chelsea Reed estaban acurrucados en el sofá, con la mano de Chelsea descansando suavemente sobre su vientre. Los demás lanzaban ideas de nombres entre bocados y risas. Chelsea tenía 5 meses de embarazo y resplandecía. Y la neta, por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Se reía con los demás y sentía que por fin tenía un respiro de todo lo que había pasado, especialmente de Derek. Era el tipo de noche que todos imaginaron que recordarían con una sonrisa, pero nadie sabía que sería la última noche para todos ellos. Porque Derek en realidad no se había ido. Había estacionado lo suficientemente lejos para mantenerse fuera de vista y esperó en la oscuridad, observando. Se quedó oculto hasta que la luz del porche se apagó y la casa quedó en silencio. Cuando estuvo seguro de que todos dormían, Derek regresó una última vez. Esta vez a pie. Se deslizó por el patio oscuro y entró a la casa, donde encontró a la neta dormida en el colchón inflable de la sala. La despertó y la sacó afuera para hablar. Pero ella no quiso, intentó alejarse, y para Derek, eso fue todo, la gota que colmó el vaso. Regresó furioso a la oscuridad, pero no había terminado. Cruzó el césped, tomó un hacha del patio delantero y fue directo a la casa. Eran casi las 4 de la madrugada. Vio su oportunidad, y esta vez no iba a tocar la puerta. Con el hacha en la mano, forzó su entrada rompiendo 2 puertas corredizas de vidrio al frente de la casa. Robert fue el primero en ser atacado. Estaba dormido en un sillón reclinable justo dentro de la sala cuando Derek levantó el hacha y la bajó sobre su cabeza una y otra vez. No murió de inmediato, pero en un momento, Derek lo pasó por encima y comenzó a recorrer la casa, buscando a los demás. La primera habitación que encontró fue el dormitorio donde dormían Joseph, Shannon y su bebé. Derek fue directo hacia Joseph y lo golpeó en la cabeza sin dudar.
murió al instante. Shannon se despertó por el ruido, y cuando intentó proteger al bebé, Derek la atacó también con el hacha, matándola ahí mismo. Luego, sin tocar al niño, salió de la habitación. Pero Derek aún no había terminado. Al fondo del pasillo había otra habitación, donde Justin y Chelsea Reed dormían. Abrió la puerta y fue directo hacia Chelsea, balanceando el hacha una y otra vez hasta que dejó de moverse. Luego se giró hacia Justin, pero Justin no se rindió tan fácilmente. Peleó e intentó alcanzar su arma, pero Derek era más fuerte y se la arrebató. Luego apretó el gatillo. Pero después de eso, las cosas se intensificaron aún más. Con el arma de Justin en sus manos, Derek recorrió nuevamente la casa y comenzó a disparar. Le disparó a Chelsea, le disparó a Justin, disparó de nuevo a Joseph y a Shannon, solo para asegurarse. Luego volvió a la sala, donde Robert aún respiraba, desangrándose por las heridas del hacha, y sin pestañear, Derek lo remató con un disparo en la cabeza. Los únicos que quedaban eran la neta y el bebé. Derek tomó las llaves del auto de Shannon y se fue, cruzando la frontera estatal hasta la casa de su padre en Mississippi, a 30 millas de distancia. Pero por la mañana se había calmado y los dejó ir. Justo después del amanecer, la neta Lester entró descalza en el departamento de policía de Citronelle, aún cargando al bebé de su hermano en brazos. Tenía el rostro lleno de moretones y la voz temblorosa, y lo que dijo después paralizó a todos en la sala. Su exnovio, Derek Dearman, había matado a todos los que estaban dentro de la casa de su hermano. 5 personas estaban muertas, y solo ella y el bebé habían sobrevivido. Los agentes corrieron hacia la casa en Jim Platt Road, y lo que encontraron adentro confirmó cada palabra. La tranquila casa de campo se había convertido en la escena de un crimen horrendo. Había sangre por las paredes y los pisos, cuerpos tendidos en camas, en sofás, en los pasillos, exactamente donde habían caído. Cada uno de ellos presentaba heridas brutales. Era el tipo de escena que, incluso para oficiales con experiencia, sería difícil de olvidar. Pero la pregunta era, ¿cómo se llegó a esto? Derek tenía solo 4 años cuando comenzaron los pensamientos, oscuros, demasiado pesados para un niño, y a los 12 ya estaba tomando antidepresivos. Pero eso no ayudó. Comenzó a automedicarse, buscando adormecerse con drogas, y a los 14 casi muere en un accidente automovilístico y algo dentro de él cambió. Fue entonces cuando comenzó a fumar crack, y en menos de 2 años ya usaba metanfetamina. A partir de ahí la caída fue rápida. Para cuando tenía 19, se salió de la carretera a propósito en lo que parecía un acto imprudente, pero en el fondo era un grito silencioso de ayuda. En lugar de recibir el apoyo que necesitaba, terminó en un hospital psiquiátrico, atado a una cama y etiquetado con diagnósticos: depresión mayor, trastorno bipolar con rasgos psicóticos y trastorno de estrés postraumático. Pero incluso con esas etiquetas, la ayuda real nunca llegó, así que siguió consumiendo. Su exesposa, Crystal Dearman, más tarde le contó al tribunal cómo había sido la vida con él. Tuvieron 2 hijos juntos, pero se divorciaron en 2010. Dijo que Derek siempre tenía mal genio, especialmente cuando no conseguía lo que quería, y que fue empeorando. Una vez me desperté con él sosteniéndome un cuchillo en la garganta, mientras nuestro bebé dormía en la cuna, contó. Y no fue algo aislado. La había amenazado múltiples veces, tanto durante el matrimonio como después de separarse. Para cuando estuvo parado en ese patio de Citronelle con un hacha en la mano, Derek no solo estaba perturbado, ya no quedaba nada de él. El niño que alguna vez había suplicado ayuda había desaparecido. Pero más tarde ese mismo día, cuando los efectos de la droga se desvanecieron y su padre lo convenció, Derek se entregó. Entró a una estación de policía en Mississippi y confesó todo. Dijo que había estado drogado con metanfetamina y que no sabía lo que hacía, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El 22 de agosto de 2016, la policía lo trajo de regreso esposado. Derek, ahora titular en medios nacionales, fue extraditado a Mobile, Alabama, para enfrentar lo que había hecho. Mientras los agentes lo conducían por la parte trasera de un edificio administrativo,
Los reporteros lograron verlo. Murmuró: «No consuman drogas». Y luego ofreció algo que sonó como una disculpa. Dijo que las víctimas eran sus amigos y que la razón por la que se entregó fue porque finalmente entendió lo que había hecho. Para el 31 de agosto, los cargos eran oficiales: 6 cargos de asesinato capital, incluido uno por el bebé no nacido de Chelsea, y 2 cargos más por secuestro. Entonces ocurrió algo extraño. Solo un par de semanas después del brutal ataque, el 5 de septiembre, la casa donde ocurrió todo se incendió por completo. En ese momento, la escena del crimen ya había sido procesada. Se habían tomado todas las fotos y cada tabla ensangrentada del suelo había sido registrada y etiquetada. Pero para las familias que quedaron atrás, ese incendio significó otra cosa. Habían estado esperando la oportunidad de caminar por esa casa una última vez, con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena conservar. Anillos de boda, ropa de bebé, fotos familiares, cualquier cosa, pero nunca lo lograron. El fuego llegó primero, y cualquier rastro que aún quedara de sus seres queridos, más allá de los informes forenses y los expedientes, se perdió entre las llamas, y nunca se supo si fue un incendio provocado o simplemente una coincidencia desafortunada. En septiembre de 2018, 2 años después de la masacre, Derek se presentó ante el tribunal y se declaró culpable. Pero según la ley de Alabama, un jurado aún debía decidir si viviría o moriría. Justo antes de que comenzara el juicio, despidió a sus abogados, pero el tribunal lo declaró competente de todas formas. Y una vez que se presentó la evidencia, el jurado se tomó su tiempo y luego regresó con el veredicto: culpable de todos los cargos, y votaron por la pena de muerte. El 12 de octubre de 2018, el tribunal lo confirmó: Derek Ryan Dearman sería ejecutado. Derek no quiso pelear su sentencia, al menos no por él, no después de lo que había hecho, pero durante años siguió con las apelaciones de todos modos, porque su familia no podía soportar dejarlo ir sin intentarlo. «Ningún padre quiere que su hijo muera», dijo con voz baja durante una entrevista. «Tenían derecho a intentarlo». Las apelaciones comenzaron a finales de 2018, solo unas semanas después de que el jurado lo sentenciara a muerte. Le dijo a su familia que les daría unos años, tiempo para presentar recursos, argumentar y tener esperanza. Pero en el fondo, él ya lo sabía. «Vieron a un adicto», dijo. «Vieron a un hombre acurrucado en su propia mente, como un niño». Y en febrero de 2024, la Corte más alta de Alabama cerró la puerta definitivamente, denegando otra moción. Eso fue todo para Derek. Ya estaba acabado. Para abril, escribió 2 cartas, una al gobernador y otra al fiscal general del estado. Pero en ellas, no pidió clemencia. Pidió una fecha. «Soy culpable», escribió en otra carta a un juez, agregando que «no es justo para las víctimas ni para sus familias seguir retrasando la justicia que tan merecidamente les corresponde. Es hora de hacer lo que sé que es correcto», dijo. «Mi familia ya tuvo su oportunidad. Ahora son las familias de las víctimas quienes merecen paz. La justicia es justicia». Y obtuvo lo que quería. El 3 de septiembre, la Corte Suprema de Alabama lo aprobó y se firmó la orden de ejecución. Después de pasar 6 años en el corredor de la muerte, su ejecución fue oficialmente programada para el 17 de octubre de 2024. El miércoles 16 de octubre, Derek pasó su último día completo con tranquilidad. Esa mañana, las puertas de acero se abrieron para 3 visitantes: su padre, su hermana y el reverendo Jeff Hood, un consejero espiritual que ya había acompañado a otros en el mismo camino. Se sentaron con él un rato, compartieron recuerdos y dijeron algunas oraciones. Ese día, comió lo que le trajeron: desayuno y una bandeja extra con sémola de maíz, grits, 2 galletas cubiertas con jalea de manzana, huevos, salsa marrón y té de frambuesa. Más tarde, comió una hamburguesa con queso y un Dr. Pepper frío como refrigerio. Pero cuando llegó el almuerzo, no lo tocó. Para la cena, le sirvieron la comida estándar de prisión: pollo, repollo, pan de maíz y guisantes. Luego vinieron sus llamadas finales: una a su hermana, una a un amigo, al reverendo Hood otra vez,
y a su padre. La mañana siguiente, su última, comenzó en silencio, el 17 de octubre. En las horas tranquilas antes de su ejecución, se le permitió recibir visitas por última vez. Llegó un amigo cercano. También dos de sus hijos, su cuñado, su padre y su hermana, eran los que aún aparecían. Incluso después de todo, incluso ahora, fueron a despedirse. No habló mucho ese día, pero los guardias recordaron claramente la imagen. Sentado con un sándwich submarino en una mano, un Dr. Pepper en la otra, y una botella de Sunkist de fresa sobre la mesa. Lo que dijo fue en voz baja, pero se quedó con ellos. Les dijo a sus hijos que entregaba su vida porque era la única forma de salvar su alma. Esa mañana disfrutó su desayuno: avena, huevos revueltos, 3 galletas, jugo de naranja y salsa marrón. Y para el almuerzo, todavía tenía hambre. Comió ensalada de macarrones, pan de maíz, papas, ejotes, zanahorias y sloppy joe. La última comida que pidió vino de un restaurante local de mariscos. Eligió 2 piezas de bagre frito, 3 camarones hervidos, 3 camarones fritos, un cangrejo relleno, 3 ostras fritas, 3 aros de cebolla y 2 guarniciones. Esa noche fue sujetado a la camilla. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, Derek se giró hacia las salas de observación. 2 de ellas estaban llenas con los familiares de las víctimas. A la familia de las víctimas, perdónenme, esto no es para mí, es para ustedes, dijo. He quitado tanto, a mi familia, ustedes ya saben, los amo. No quedó claro en qué momento exacto comenzaron a fluir los químicos, pero a las 5:58 de la tarde, la ejecución había comenzado oficialmente. Derek yacía con los brazos extendidos y los ojos abiertos. La sala estaba en silencio y los guardias esperaban. A las 6 en punto, levantó ligeramente la cabeza y pareció decir algo a uno de los presentes. 1 minuto después, empezó a perder el conocimiento y su respiración se volvió superficial. A las 6:02, su abdomen se estremeció unas cuantas veces. Un guardia se acercó, se inclinó y realizó una prueba de consciencia gritándole su nombre al oído izquierdo, tocándole el párpado izquierdo y pellizcando y torciendo la piel del interior del codo. Pero Derek no respondió. Su mano izquierda se movió, ligeramente, pero de forma visible. Su respiración pareció detenerse a las 6:04. A las 6:08 se cerró la cortina. Desde la sala de observación, un sonido bajo y doloroso rompió el silencio. Su padre, sentado entre los testigos de los medios, gritó su nombre. Una vez, luego otra, cada llanto más quebrado que el anterior. Derek, oh Derek, Derek, no te vayas. Fue declarado muerto a las 6:14 de la tarde. Derek Ryan Dearman tenía 36 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.